En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. Nadie, convencido de que era el mismo Quetzalcóatl que regresaba para reclamar su lugar, hubiera hecho otra cosa. Pero Cortés no supo que ella era dueño de México y que lo que le correspondía hacer era dejar en libertad a los aztecas, exigiéndoles tributo como demostración de su superioridad. Eso era lo que los aztecas hacían con sus pueblos conquistados y eso era lo que esperaban. Pero Cortés no era Quetzalcóatl y por ello no actuó en correspondencia con lo que se creía de él. En lugar de ello, se dedicó a acumular el excremento de los dioses, no importándole nada más. Cuauhtémoc vio los ojos de Cortés. Estos relucían con malicia y orgullo de vencedor. Reconoció en sus profundidades la misma casta del que brillaba como el sol por su blancura de piel y cabellos. Pedro de Alvarado apretó los dientes para no insultar a Cortés y su cara no mostró ninguna señal de enojo, aunque dentro de él vi las escenas de la masacre del Templo Mayor, las cabezas cercenadas de los nobles, los intestinos abiertos de los sabios, todos ellos asesinados sin poderse defender, sin armas y solo por la codicia de aquel oro que estos seres valoraban por encima de la dignidad humana y de la misma vida. El pueblo se había sublevado y Moctezuma había muerto herido de una pedrada, mientras desde el balcón de su cautiverio rogaba a los aztecas por calma y paz. Cuauhtémoc acercó su mano a su cuchillo y el séquito de Cortés tensó sus músculos ante lo que consideraban era una amenaza en contra de su capitán. Pero Cuauhtémoc los calmó con un gesto y entregó la empuñadura al español, pidiéndole que lo matara. Cortés no entendió el mensaje y su traductora, la Malinche, se lo explicó. Faltaban pocos segundos para completar la ceremonia de sacrificio y Cuauhtémoc se preparó para recibir el cuchillo dentro de su cuerpo. Recordó la elección de Cuitláhuac y su pronta muerte por esa peste llena de granos que ya había cobrado la vida de más de la mitad del pueblo. Vio con el ojo de su mente su propia carrera hacia Tacuba y el discurso de Tlacaelel que brotó de sus labios como si el espíritu de aquel ser se hubiese apoderado de su cerebro y de sus entrañas. ¿Qué es esto, mexicanos? ¿Qué hacéis? Vosotros estáis sin juicio. Aguardad. Estáos quedos, que dejadnos tomar más acuerdo sobre este negocio. Búsquese un medio para nuestra defensa y honor y no nos ofrezcamos así tan afrentosamente entre nuestros enemigos. Nada existía en la conciencia de Cuauhtémoc que indicara que no había hecho lo correcto. Organizó al pueblo y defendió a Tenochtitlán y la mantuvo viva durante el sitio que acabó con los alimentos y aún el agua. Ahora debía cumplirse el sacrificio y Cuauhtémoc respiró aliviado mientras Cortés tomaba el cuchillo. Pero su alivio terminó pronto. Cortés se negó a matarlo. En lugar de ello lo tomó cautivo, lo encarceló y humilló, y cuando no quiso decirle dónde se encontraba el oro que supuestamente Moctezuma tenía acumulado, lo sometió a un suplicio dolorosísimo quemándole los pies. Cuauhtémoc consideró su suplicio como parte del sacrificio y este concluyó una tarde en el sur de México, a donde Cortés lo había conducido ahorcándolo desde un árbol. El último pensamiento de Cuauhtémoc fue hacia México y su grandeza, y un sentimiento de desprecio hacia los españoles inflamó su pecho cuando anhelante exhaló el último suspiro. Capítulo 3, 1531. No existe nada más terrible que la pérdida total del significado. Durante los 10 años a partir de la consumación de la conquista, el pueblo azteca vio con horror cómo los españoles destruían sus templos, sustituían sus dioses por otros, marcaban con hierro candente a sus hijos, mujeres y madres, violaban a sus doncellas y cual sementales enloquecidos
Fecundaban a miles de indias, las que daban a luz a críos desconocidos de padre y destinados a vivir en el abandono y la pobreza. No solamente Moctezuma había creído que los españoles eran Quetzalcóatl. Millones de indios tenían la esperanza que los vencedores del imperio azteca los liberarían del vasallaje que los guerreros mexicas les habían impuesto, pero pronto se desilusionaron. Fueron marcados con hierros al rojo vivo y tratados como esclavos, enviados a las minas y manipulados peor que animales en la reconstrucción de la Ciudad de México. Por razones banales, los mástines de los españoles los destrozaban vivos y si alguno se oponía a la dominación blanca, era quemado vivo o mutilado. Pueblos enteros decidieron dejar de tener relaciones sexuales para no traer al mundo niños que sufrieran lo que ellos estaban padeciendo. Las doncellas indias eran tratadas peor que prostitutas y pronto los pueblos indios se dieron cuenta que no solo los barbados no eran dioses, sino que actuaban peor que demonios. Columnas enteras de mujeres eran encadenadas del cuello para sostener grandes pesos y si alguna de ellas desfallecía, le era cortada la cabeza para evitar que hubiera una identificación en el traslado de metales o materiales de construcción. Si una mujer que sostenía un peso y al mismo tiempo cargaba un hijo recién nacido no soportaba el peso, le era arrebatado y muerto el hijo para no detener el trabajo. A pesar de la ausencia de sacrificios humanos, el sol seguía saliendo y el cielo se mantenía repleto de estrellas. Sus dioses los habían engañado y no los protegían, y millones de hombres y mujeres cayeron en una depresión sin fondo, sometiéndose a los españoles sin remedio. Comenzaron a dudar de todo lo que les habían enseñado en los calpulis, y solamente los más fuertes decidieron conservar sus creencias, enseñándoselas a sus hijos y escondiendo las imágenes sagradas de sus deidades por debajo de las faldas de las figuras de los santos cristianos y en las bases de los crucifijos. Recordaban sus códices y toda la simbología pictográfica que escondían. Todo había sido un símbolo y el dios supremo, Ometeotl, se podía representar en decenas de formas diferentes. En realidad había estado en todo, sobre todo en las flores y en los cantos. Pero ahora no existían más flores y los cantos estaban prohibidos, pero subsistía el color azul turquesa del cielo, las estrellas y los nombres. Citlalinique, la de la falda de estrellas, Yoguali Echecatl, noche viento, invisible, impalpable, Tecoligengi, la que está vestida de negro, Tonatiuh, el que va haciendo el día, Citlalanotonac, astro que hace lucir las cosas, Tezcatlanextia, espejo que hace mostrarse a las cosas, Yestlagengi, el que está vestido de rojo, Tlalixtlat, el que cubre la tierra de algodón, Teyocoyani, creador de los hombres, Tlogenahuague, señor del cerca y del junto. 2. En el siglo VIII después de Cristo, el budismo había sido llevado al Tíbet por Padmasambhava y a partir de ese periodo tuvo tiempo más que suficiente para aclimatarse a la cultura del país, mágica y llena de colorido. En las grandes y elevadas cimas de las montañas nevadas florecían los monasterios y los lamas, alegres y espontáneos estudiaban desde pequeños en ellos. Sin embargo, cada linaje seguía su propia discreción, su propia dirección, muchas veces oponiéndose a la de sus vecinos. Innumerables sectas florecían simultáneamente con los conflictos y las luchas de poder entre ellas. 100 años antes de que se completara la conquista de México, el lama Yetson Kagpa se había esforzado durante decenios por unificar las diferentes sectas y purificarlas de su excesiva carga de superstición y magia. Los magos negros abundaban tanto o más que los lamas, llenando la atmósfera de corrientes de terror y maleficios. El pueblo tibetano, amante de lo sobrenatural, estaba confundido e indefenso. Protegíase de los maleficios en todas las formas posibles, mediante amuletos, objetos de poder,
y cuidando de recoger sus cabellos cortados por los peluqueros, quemando los pedazos de sus uñas y no dejando prendas íntimas en ningún lugar a riesgo de que fueran utilizadas en alguna ceremonia de hechicería. Imágenes de todos los budas y protectores, llenas de colorido y bordadas en seda de todos los tonos y colores, colgaban en las casas y templos, y un verdadero fervor por adquirir maestría en visualizaciones cundía por doquier. Se practicaban técnicas sofisticadas de poder mental que permitían realizar viajes a distancia y materializar toda clase de objetos. En medio de toda esa riqueza psíquica, Lama Yetson Kapa intentaba purificar, buscando y hallando lo común, convenciendo a los dirigentes de los linajes de intentar acercarse a la esencia y a la motivación fundamental del Buda. Era una labor titánica, pero empezaba a rendir frutos. Uno de los más significativos fue la construcción del monasterio de Ganden en un gigantesco complejo con más de 300 edificios que podían albergar a miles de adeptos. Lama Yetson Kapa estaba orgulloso de haberlo logrado y educaba a sus monjes con todo celo y de la manera más estricta, pues sabía que de ellos dependía el futuro espiritual de la nación tibetana. El segundo Dalai Lama dirigía la Orden de los Bonetes Amarillos, creada por Lama Yetson Kapa 100 años antes. Era un ser extraordinariamente sensible y famoso por sus percepciones y por su afán de continuar la unificación tibetana. Él mismo recordaba lo que había sucedido hacía más de 10 años. Mientras luchaba para crear una estrategia de unificación y en una de sus meditaciones nocturnas había escuchado una llamada penetrante de auxilio. Provenía del otro extremo del mundo y era enviada por gente parecida a él y con grandes dotes. Respondió al llamado y durante meses se comunicó a distancia con el que la transmitía. Incluso había podido decodificar su nombre, Yacatl. Este le contó lo que estaba a punto de suceder con su pueblo, el injerto que ocurría y los terribles sufrimientos que acarrearía. Juntos planearon una estrategia y el emisor, sin saberlo, ayudó al segundo Dalai Lama a resolver su acertijo. Para unificar una nación era necesario encontrar los puntos comunes y las sinergias de las aparentemente opuestas tendencias. Luego, hallar un medio para hacer visibles tales sinergias y por último asegurarse de que sería conocida por todos. La técnica tibetana más efectiva para lograrlo era el plasmar en una imagen todos los componentes detectados y después internalizarlos a través de la visualización. Se lo propuso a Yacatl y éste aceptó, pero no serían conocidos los elementos y las sinergias sino hasta dentro de más de 10 años, y en ese periodo nada se podía hacer. Serían 10 años terribles, pero necesarios para que se empezaran a manifestar los elementos y matices de fusión de la nueva raza necesarios para crear la imagen. 3. Yacatl había muerto hacia la mitad de los 10 años. El segundo Dalai Lama lo había acompañado durante su suplicio. Los salvajes barbados lo habían encontrado en su cueva mientras meditaba y allí mismo lo habían quemado vivo. También lo guió por el bardo después de su muerte y todavía mantenía contacto con el ayudado de ceremonias en las que participaban los más avanzados de entre sus monjes. El segundo Dalai Lama se compadecía y su alma sufría, pero seguía observando junto con Yacatl. Aprendió el lenguaje de los nativos y una niña mestiza de 8 años ayudó a crear la sinergia perfecta. El rostro era el de una niña o joven mestiza, dulce y amorosa, y llena de pureza y compasión. Sintetizaba a la perfección la fusión del Oriente y del Occidente, el primero con sangre india de lejano origen mongol y el segundo española, ibérica y romana, representante sintética del viejo mundo. El producto, un ser totalmente nuevo, tenía en sí mismo todas las posibilidades y una apertura más global a todos los valores humanos.
La imagen incorporaba lo invisible e impalpable de Yowali, Echecatl, por el cielo azul oscuro lleno de estrellas. Su cinturón recordaba a la serpiente que ciñe a la Coatlaqui y activaba por su color negro otros de los nombres de Ometeotl. Tecolihuengui, la que está vestida de negro. El segundo Dalai Lama la consideró una verdadera llave de símbolos unificados y matizados de amor y compasión. Yakatl estuvo de acuerdo. 4. Pero la imagen no solo era un enjambre sintético de símbolos o una fórmula mágica para lograr el despertar de la conciencia. Representaba algo real, pero en potencia. El espíritu de México, en continuidad con la nueva raza creada a partir de un injerto. En ella, la esencia del espíritu mexicano estaba inscrito. En ella, el sacrificio de Cuauhtémoc vivía y alimentaba una vitalidad naciente y no solo un recuerdo del pasado. El nuevo ser que era México encarnaba en ella su futuro más noble. El pueblo que representaba estaba allí en su carácter más compasivo, más lleno de luz y amor. Era una obra maestra de la ciencia tibetana y, como todas las imágenes de los Budas, representaba lo más sublime del ser. Pero no era una imagen tibetana, era la deidad tutelar del Nuevo México, Ometeotl, encarnado y el futuro ideal de la nueva raza. Lo que seguía era esperar el momento y lugar apropiado para mostrarla, y eso implicaba una verdadera hazaña, no solo de visualización, sino de materialización. El segundo Dalai Lama se internó en los misterios de su tradición y logró maestría en sus técnicas secretas. 5. En 1531, Juan Diego, un indio de espíritu noble, oyó una voz mientras caminaba por el cerro del Tepeyac. Era invierno y todo estaba seco y helado. Sabía que transitaba por la morada de Coatlicue, Tonatzin, la cuna de Huitzilopochtli. Oyó una voz que lo amaba. Se acercó al lugar de donde procedía el sonido y vio una imagen resplandeciente y maravillosa que le habló en perfecto náhuatl, en impecable tecpillatotli, el hablar noble. Náhuatl, yo soy, Inisenguisca, la enteramente, Semicac, por siempre, Ixpochtli, virgen, Santa María Ininatzin, Santa María Madre de Inhuelneli, el bien verdadero, Teotl Dios, In Ipalneumuani, Señor por quien vive, Inteyocoyani, Creador de los hombres, Intlogenahuague, Señor del cerca y del junto, aquel, cabe quien está todo, Inilihuacagua, Intlapicagem, Señor del cielo y de la tierra. Le dijo que era la madre de Ometeotl, que había venido para proteger a los indios, amarlos y cuidarlos, y que deseaba que en ese lugar le construyesen un templo. Le pidió que fuese a dar noticia al obispo para que él se cargara de hacerlo. Juan Diego obedeció, pero no fue creído. Regresó a dar la mala nueva, y la madre de Ometeotl lo llamó de nuevo y otra vez le pidió ir a ver al obispo. Juan Diego accedió, pero con los mismos resultados que antes. El obispo pedía señales concretas de la aparición. Entonces, Ometeotl le pidió a Juan Diego recoger las rosas de todos los colores que increíblemente crecían allí, frescas en la punta del cerro helado y seco. Él las colocó en su amoxtli, su manto rústico de hilos extraídos del maguey, y se las llevó al obispo. Al dejar caer las flores sobre el amoxtli, apareció inscrita y perfecta la imagen. El obispo mandó construir un templo a nombrarla Virgen de Guadalupe. 6. Tal y como lo habían previsto el segundo Dalai Lama y Yakatl, la imagen fue entendida por el indio en todos sus símbolos y se convirtió en su salvaguarda espiritual. Miles de indígenas venían a admirarla a su templo y todos leyeron en el nuevo códice el misterio de la continuidad. Capítulo 4, 1723. El náhuatl Néstor vio a lo lejos la figura de un hombre que se aproximaba. Reconoció en su luminosidad un patrón extraordinario y se preparó para el encuentro.
Néstor descendía de una cadena ininterrumpida de hombres de conocimiento que se remontaba a la más lejana antigüedad. El último de los nahuales conocidos de su linaje se llamaba Yacatl y había muerto unos años después de la conquista, exactamente en 1526, cuando contaba con 110 años de edad. Pero no murió de viejo, sino asesinado por los españoles. Dejó un gran número de discípulos, de los cuales solo 5 sobrevivieron a los conquistadores y sus atrocidades. Eran los más fuertes y los más preparados. Su propio linaje descendía de uno de ellos, Teocatl. Él, a su vez, tuvo 15 discípulos, los cuales fueron entrenados con el máximo rigor, tanto por un maestro como por las circunstancias. De acuerdo con Teocatl, la persecución de los españoles y su tiranta era una gran bendición, puesto que lo obligaban a él y a los que lo siguieron a alcanzar los más altos niveles de impecabilidad o, de lo contrario, ser exterminados. A partir de Teocatl, todos los nahuales de su linaje, nombres hispanizados a fin de pasar desapercibidos. Así, él había escogido llamarse Néstor, pero su verdadero nombre nadie lo sabía, a excepción de sus discípulos más avanzados. El nuevo nahual, que se encargaría del linaje a partir de su paso al otro mundo, no moriría como el resto de los hombres, sino que atravesaría la frontera entre dos mundos consciente y voluntariamente. Su cuerpo desaparecería sin dejar rastro alguno, y allí, en la inmensidad, adquiriría la libertad total y estaría en opción de reunirse con todos los nahuales que lo habían antecedido. El hombre que se aproximaba se había acercado tanto que ya se podían distinguir sus rasgos con facilidad. El nahual Néstor entornó los ojos y vio la parte central del huevo luminoso de su visitante y lo encontró intacto. Después analizó el rango de sus emanaciones y constató, asombrado, que la mayoría brillaban con luz propia. Aquel hombre conocía los secretos de la brujería y tenía mucha experiencia en el control y manejo de su enfoque. Lo recibió encantado y lo invitó a sentarse junto a él. Se encontraban en la cima de una montaña y desde su lugar podían divisar un inmenso territorio desértico y completamente deshabitado. 2. Aarón, el judío, había ocultado tanto tiempo su verdadera identidad que en ocasiones él mismo se olvidaba que descendía de una de las familias de cabalistas más famosas de la historia. Precisamente el mismo año que Colón descubría América, sus antepasados fueron obligados a abandonar España, a pesar de que había nacido allí y vivido durante 800 años en tierras ibéricas. Su familia se refugió en Portugal y aprovechó el descubrimiento del nuevo continente para trasladarse allí con los primeros inmigrantes. Tenían la esperanza de que no serían perseguidos, pero pronto la Santa Inquisición se estableció en la Nueva España y tuvieron que hacerse pasar por cristianos. De niño Aarón fue bautizado, pero sus padres le advirtieron que aquella ceremonia había sido solo un engaño. Escondidos, oraban a Jehová y creían en un Dios único y todopoderoso. En las noches, el padre de Aarón le explicaba la mística judía y lo entrenó en los secretos de la cábala, pero pronto los inquisidores descubrieron la verdadera religión de la familia y apresaron a los padres de Aarón mientras éste lograba huir. Tenía 19 años y a partir de ese momento se sintió solo en el mundo. No había nadie a quien explicarle lo que vivía, y el temor de que lo reconocieran judío lo perseguía en todos lados. En las noches recordaba las enseñanzas de su padre y su judaísmo, hacía ejercicios cabalísticos de meditación y su sensibilidad se acrecentaba cada día más. Sentía en la atmósfera oleadas de dolor y sabía que provenían del sufrimiento de los indios, no solamente del presente, sino del acumulado desde la conquista. Ese sufrimiento era palpable y casi sólido. Se mantenía trabajando como carpintero y de vez en cuando asistía a las misas cristianas para salvar las apariencias. A los 25 años decidió terminar con el dolor. Le pidió ayuda a Dios y se retiró a un bosque situado a 50 kilómetros de Xochimilco, en dirección a Huastepec.
Se construyó un refugio de madera y allí se pasó 27 días meditando. El bosque estaba deshabitado y por primera vez no le dio miedo hablar con Dios en voz alta, rezar en hebreo y practicar su cábala abiertamente. A los 15 días sintió la presencia y en sus sueños se pudo comunicar con ella. Era un indio muy anciano y le mostraba un paraje desértico y una montaña. En la cima de la misma había alguien esperándolo. El indio le dijo que con esa persona podía hablar sin temor y además continuar su aprendizaje. Todas las noches soñó lo mismo y el último día de su retiro echó a andar en la dirección que el indio le había indicado. Caminó 3 meses sin detenerse hasta que penetró al desierto y pudo ver la montaña. En la cima había alguien y supo que era la persona de sus sueños. Se acercó a él y fue invitado a sentarse a su lado. 3. Durante 3 días no hablaron, se sentaban sobre una roca a observar el desierto y a sentirse mutuamente. El conocimiento silencioso fluía entre ambos y en las noches soñaban cosas similares. Aarón le daba gracias a Dios por el encuentro y Néstor entendió que su linaje ya no sería el mismo a partir de la reunión. Algo en la energía de Aarón era igual a la de Néstor, pero había otra parte que el náhuatl intuía más antigua que la de su propio linaje y llena de conocimientos magníficos. Aarón sentía lo mismo con respecto a la sabiduría de Néstor y ansiaba conocerla a fondo. El 4.º día, Aarón le contó su vida y al mencionarle al anciano indio en el bosque, Néstor supo que se trataba de Yacatl y a su vez le contó a su amigo acerca del origen de su linaje, su contacto con los seres de ojos rasgados y la hazaña que habían hecho juntos con la imagen de la Virgen de Guadalupe. A partir de ese momento, cada uno le enseñó al otro lo que sabía. Aarón le explicó el origen del universo según la cábala, la luz divina del sin final lo ocupaba todo en una unidad perfecta y cuando el Creador decidió, restringió su luz en una zona e hizo penetrar una emanación en el hueco que había formado. A partir de ese momento, el tiempo y el espacio fueron creados y con ellos todas las manifestaciones conocidas. La luz del sin final sigue permeándolo todo, pero depende de la pureza del hombre el acercarse a ella. Cuando lo logra, adquiere las mismas cualidades de Dios, se une a sí mismo y se convierte en un receptáculo adecuado para recibir la luz en una máxima cercanía con el Creador. Este se encuentra en todo lugar y en toda cosa, y en sí mismo es la unidad perfecta. Ometeot, le respondió el náhuatl, es el mismo Dios del que tú hablas. Nosotros, los hombres, continuó, poseemos un cuerpo luminoso lleno de emanaciones internas, las que se acoplan con las externas y nos permiten percibir. Mientras mayor número de emanaciones se logren alinear, mayor será el poder y la evidencia del hombre de conocimiento. Es lo mismo que tú dices, cuanto mayor sea la pureza y la impecabilidad, más cerca se está de la luz. En nuestro linaje aprendemos a ver y a controlar la alineación de cada vez un mayor número de bandas de emanaciones hasta que las encendemos todas y en ese momento ganamos la libertad total. Claro, le dijo Aarón, en ese momento logran unificarse y colocarse en la Yeida, el estrato más perfecto del alma. 4. Juntos caminaban durante días enteros en el desierto, mientras el náhuatl enseñaba a su visitante a reconocer los mensajes de los aliados y protectores. Aarón, por su parte, le mostraba la forma para rescatar la conciencia de toda materia. Junto a un gran precipicio, Néstor se lanzó al vacío y regresó, sin daños, ante el asombro de Aarón, quien le rogó le enseñara la forma de hacerlo. Aarón aprendió a manejar su cuerpo de ensueño, adquiriendo maestría en el mantenimiento de la conciencia durante el sueño, y Néstor conoció las técnicas cabalísticas para insuflar vida en las rocas y manejar a voluntad los elementos. La energía que desarrollaban juntos era de tanta magnitud que toda la región en la que vivían comenzó a brillar en las noches y a atraer discípulos que se establecieron a vivir con ellos. 20 años después de su primer encuentro, toda una comunidad se formó a su alrededor
y en ella el conocimiento nuevo fluía y se desarrollaba, un verdadero oasis repleto de significado y verdades comenzó a palpitar con una vitalidad y empuje nunca antes vistos. El espíritu de México renació allí entre la ruina y el desastre del resto de la Nueva España. Cada quien desarrollaba habilidades especiales. El antiguo conocimiento de los grandes sacerdotes de Tezcatlipoca fue allí rescatado y entre los discípulos más de uno logró aprender la forma de curar mediante trasplantes de órganos y operaciones quirúrgicas en las cuales las materializaciones eran eventos cotidianos. Otros se dedicaban al rescate de la sabiduría de Tlaloc y viajaban al Tlalocan aprendiendo a manejar las condiciones atmosféricas. Todos se interesaron en las técnicas de meditación y aprendían a unificarse con Ometeotl. En las noches viajaban juntos en sueños lúcidos compartidos y exploraban el territorio de la Nueva España. La comunidad era un semillero de talentos que después de su aprendizaje salían en busca de nuevos discípulos y esparcían la buena nueva. Se crearon linajes en todo el país, pero nadie que no fuera iniciado se dio cuenta de lo que acontecía.